Hola, bueno, ahora vamos a seguir con lo que sería el neocórtex. Ya analizamos el arquicórtex en la parte anterior y ahora nos vamos a centrar en el neocórtex. Ustedes saben que el neocórtex es esta capa superior, digamos, externa más bien, que comprende gran parte de lo que sería la corteza cerebral. Acá pueden ver lo que hablamos en la parte anterior, cómo se pliega y cómo se generan esos surcos, y eso aumenta esta superficie enorme cerebral dedicada al procesamiento de la información, etc. Em, ya vimos cómo en realidad puede haber una gran variedad de neuronas. Se estima, esto es una estimación grosera, digamos, que hay unos entre 10 y 15 billones de neuronas, y lo interesante es que hay entre, digamos, 5 veces más células gliales que neuronas. Les muestra también un poco lo que sería la constitución real del tejido, y acá no está contado además la cantidad de vasos sanguíneos que tiene ese tejido. O sea que es un tejido muy complejo. Imagínense la cantidad de interconexiones que hay entre las neuronas y a su vez la relación con estas células gliales, lo cual genera realmente un acertijo difícil de desentrañar. También repasamos en la presentación anterior los tipos de neuronas. Recuerden que hay neuronas piramidales y neuronas granulares, es la gran subdivisión, digamos, que hacemos para estudiar el córtex cerebral o las cortezas en general, porque esto también se aplica, por ejemplo, al córtex del cerebelo. Eh, Vimos que se puede usar muy bien en el hipocampo para analizar sus capas, y ahora vamos a analizar esto en el neocórtex. Recuerden que estas neuronas piramidales son las más grandes en general, que proyectan afuera, lejos de lo que sería la corteza cerebral, ya sea a otras áreas corticales o a estructuras subcorticales. Normalmente se asocia de cuanto más grande es la neurona, más lejos proyecta. Fíjense que lo mismo ocurre, por ejemplo, en la médula espinal. Las más grandes motoneuronas alfa son las que van a proyectar lejos, y después hay neuronas más pequeñas que proyectan más cerca, y muchas interneuronas que son de tamaño más pequeño y que serían parecidas a lo que serían neuronas granulares acá, en cierto sentido, ¿no? Entonces vamos a tener grandes capas piramidales y grandes capas granulares en la corteza cerebral, en el neocórtex. Fíjense la morfología de las neuronas piramidales, realmente tiene una estructura piramidal con un árbol dendrítico superior que en general llega hasta la capa molecular, y pequeños árboles dendríticos o no tan pequeños en la parte más basal. Normalmente el axón sale por la parte más basal todavía, como veremos ahora a continuación. Acá tienen más ejemplos de neuronas piramidales, de vuelta con tinción de Golgi, con impregnación argéntica, perdón, de Golgi. Fíjense cómo sale el axón acá finito, hacia abajo sería este de acá también, o acá puede verse salir el axón. Y el resto son dendritas que tienen además espinas dendríticas en el caso de las neuronas piramidales. Acá tienen un ejemplo de lo que sería una neurona piramidal vista en los preparados nuestros también. Recuerden que hay que mover el micrométrico porque estos preparados se hacen especialmente gruesos para poder ver toda la estructura de esas células. Ven aquí como no se ve el axón, pero al mover el micrométrico se comienza a ver el axón y también se ven otras dendritas, etcétera, con sus espinas. Y acá podemos ver un astrocito protoplasmático como justamente hay en la sustancia gris. Este es el otro tipo de neuronas, que acá resumimos simplemente en algunas neuronas estrelladas que les mostramos, pero recuerden que hay una gran variedad, una enorme variedad de tipos neuronales en la corteza cerebral, en las cuales no vamos a entrar en este resumen, digamos, de corteza, que serían interneuronas o neuronas de Golgi tipo 2, que pueden ser morfología variada, con o sin espinas, y que son los que procesan gran parte de la información. Van a ver que hay capas que se denominan granulares porque sobre todo hay neuronas granulares en ellas. Muy bien, ¿cuál es la citoarquitectura del córtex? ¿Cómo se organiza? Van a ver que tiene 6 capas, el neocórtex estamos hablando, ¿no? El neocórtex tiene 6 capas, tenemos 3 capas supragranulares que se llaman, y esto es un esquema también de cómo se vería esto con una tinción, con diferentes tinciones, digamos. Con Golgi, con Nissl o con una tinción para sustancia blanca. Por lo tanto, en una de ellas van a ver la morfología de las células, si fuera con Golgi. Ven que hay neuronas piramidales, sobre todo en la capa 5 y en la capa 3, pero puede haber alguna neurona piramidal en la capa 4, por ejemplo, en la capa 2. Y después tenemos gran cantidad de neuronas granulares, sobre todo en la capa 4, o en acá, y en la capa 2. Y además no olvidar, si vemos esto con una tinción para mielina,
fíjense cómo hay gran cantidad de vías, digamos, de acumulación de vías que juntan proyecciones mielínicas. Por ejemplo, estas dos bandas que tenemos acá, que son en realidad horizontales, ¿no? Y después bandas transversales, que es la salida de varios axones de neuronas piramidales cuando salen de esa corteza. Entonces tenemos, a grandes rasgos, una capa molecular externa, con muy poquitas neuronas comparativamente, y gran cantidad de fibras. ¿Ven? Poca densidad de neuronas y gran cantidad de fibras horizontales, tangenciales. Después tenemos una capa granular externa, la capa 2, ¿ven? Que tienen, obviamente, como dijimos, neuronas granulares, pequeñas, estrelladas, y algunas neuronas piramidales puede haber siempre, cualquier capa. La tercera sería la capa piramidal externa, que tiene neuronas piramidales ya de mediano tamaño. Sus árboles dendríticos llegan hasta la molecular, como decíamos, en general de las neuronas piramidales. Y estas neuronas de la capa 3 generalmente proyectan a otras zonas corticales. Entonces puede ser fibras comisurales o de asociación que van hacia otras capas corticales. Las siguientes tres capas, como venimos en este esquema, sería la capa 4, que nuevamente es una capa granular importante. Y después viene la capa 5 con neuronas piramidales de las más grandes que existen, ¿no? Fíjense que puede haber incluso las neuronas denominadas células de Betz, que son neuronas piramidales gigantes, que tienen que ver con la corteza motora. Y finalmente la capa 6, que es la que se denomina de neuronas, la capa multiforme o polimórfica, que tiene pequeñas neuronas de diferentes tipos. Insisto en que en varias capas igual pueden haber neuronas piramidales y que, por ejemplo, las capas 3 y 5 son las que proyectan hacia afuera de la corteza, pero en la capa 6 también hay neuronas que proyectan hacia afuera de la corteza. Muy bien, entonces esta es la estructura general. 6 capas en las que se distribuyen neuronas piramidales y granulares de diferente forma, siempre haciendo un resumen muy casi que grosero de lo que sería la corteza cerebral. Y recuerden que además hay grandes vías o carreteras de fibras que también transcurren por la sustancia gris y que pueden ser mielínicas, ¿no? Ven que entonces morfologías hay diversas morfologías. Acá esto simplemente es un esquema de las posibles morfologías. Fíjense células que hay, neuronas que hay en la capa molecular, diferentes tipos de morfologías con sus axones que proyectan hacia otras capas, neuronas muy pequeñas que se mantienen en una zona, por ejemplo aquí en la capa 2, neuronas que tienen una dendrita o axón que va hacia zonas superiores o hacia otras zonas. Esto es una neurona piramidal. Ven que realmente es ahí lo que pidan en términos de morfología neuronal. Y eso depende fuertemente, como hemos visto en el curso, de la función que van a tener, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al esquema que vimos de las capas, simplemente esto es para resaltar y verlo más de cerca, cómo hay estas bandas que no se ven en la rata, ya les aviso que no lo vamos a ver en el práctico de la rata, cómo se ven estas bandas de lo que serían axones mielínicos dentro de la corteza cerebral, que conectan diferentes zonas, tanto en el sentido horizontal como vertical. Estas estriaciones verticales son grupos de axones de neuronas piramidales que salen de la corteza y van a proyectar hacia otros lugares del cerebro o de estructuras en fin, del tronco, de la médula espinal, el cerebelo, etc. Muy bien. Esto es un esquema entonces también genérico de las conexiones. Fíjense, en rojo están las salidas, digamos, básicamente la capa 5, la capa 3, las típicas neuronas piramidales que proyectan, entonces como dijimos, la capa 3 hacia estructuras corticales, fibras de asociación del mismo lado o comisurales que van al otro lado, al hemisferio contralateral, y grandes neuronas piramidales de la capa 5 que proyectan estructuras subcorticales. Ahora vamos a ver un poco hacia dónde. Y después tenemos en negro diferentes tipos de interneuronas, digamos. Ven como hay una gran variedad de conexiones que cambian de capa, tanto longitudinalmente como horizontalmente, y eso es lo que hace la complejidad real de todo este sistema, ¿no? Si vemos esto en un esquema tal vez un poco más sencillo, fíjense, tenemos cuáles son las salidas genéricas de un córtex cerebral genérico.
Tenemos de la capa 6, principalmente hacia el tálamo. De la capa 5, ven que hacia estructuras subcorticales, que por ejemplo puede ser el estriado, que es el caudado putamen, colículo superior. Acá tienen el mismo resumen en ganglios basales. Por ejemplo, el haz córtico espinal son neuronas provenientes sobre todo de la capa 5, van a formar el haz córtico espinal. Y después tenemos las neuronas piramidales de la capa 3 y tal vez alguna de la capa 2 que proyectan a otras estructuras corticales. ¿Cuáles son las entradas? Las entradas son enormes, hay una gran variedad de entradas. Vamos a intentar resumir esto en sistemas moduladores que vienen del tronco encefálico, que como ven proyectan a todas las capas de la corteza cerebral. Proyecciones de otras regiones corticales, ¿no? Fíjense a la capa 4, a la capa 3, perdón, a la capa 2 y a la capa 1. Son estas otras proyecciones corticales, son las que vienen, por ejemplo, de las neuronas piramidales de la capa 3, ¿no? Que recuerden que son neuronas de proyección a otras zonas de la corteza. Y en el caso de algunas zonas del córtex, vienen una gran cantidad de conexiones del tálamo hacia la capa 4, que es una capa granular, como dijimos, que recuerden que las capas granulares son principalmente a las que les llega una gran cantidad de información. Entonces, si ustedes tienen en cuenta este esquema y lo comparan con lo que vimos, por ejemplo, de hipocampo, ven que las capas piramidales son las que proyectan información hacia afuera de ese circuito local, digamos, y las capas granulares son las que reciben gran cantidad de información proveniente de otras zonas. Entonces, tanto con ese concepto como con el concepto de que cuanto mayor es el volumen de esa neurona, más lejos va a proyectar, es relativamente sencillo entender cómo funciona este circuito y a primera vista saber por dónde sale la información, qué neuronas la van a llevar más lejos y cuáles van a llevar a otras estructuras más cercanas, qué neuronas son interneuronas, qué zonas reciben gran parte de la información, etc. Que eso básicamente es lo que más nos interesa, que sean capaces de entender un circuito de esa manera y relacionarlo con la estructura de sus neuronas. Muy bien, sin embargo, si bien esta estructura, digamos, en capas que hemos visto es muy clara y puede diferenciarse bastante bien, sobre todo en algunas zonas prototípicas, el funcionamiento fisiológico de esa corteza se ha visto que ocurre principalmente y sobre todo en algunas zonas en columnas. Es decir, si bien hay una organización en capas de neuronas, la conectividad sináptica y el funcionamiento de microcircuitos ocurre más bien en columnas corticales. Es decir, en un grupo de neuronas y glía organizada en una zona de la corteza formando una columna que atraviesa todas las capas. Y eso es importante desde el punto de vista fisiológico. Ven cómo acá están conectadas unas con otras células formando una columna funcional que procesa la información. Entonces, otro concepto que tenemos que resaltar es la organización somatotópica del tejido de la corteza cerebral. Fíjense cómo están representados diferentes zonas. Esta es lo que sería el homúnculo motor y esto es el sensorial. Y ven cómo pueden ver diferentes zonas más representadas dependiendo de la cantidad de terminaciones y procesamiento de esa información que se da en la corteza cerebral. Y eso se denomina entonces organización somatotópica. Cada zona tiene representada una parte del cuerpo, digamos, que es de la cual procesa esa información. Simplemente para los que están interesados en estos temas, es tremenda la revolución que ha tenido la neurociencia desde el punto de vista de la imagenología. Estos son imágenes de tomografía de emisión de positrones, como se hace por ejemplo en el CUDIM, acá en el país, y se puede ver la activación de diferentes zonas del cerebro, en este caso es por por captación de glucosa, en realidad, de diferentes zonas del cerebro cuando se activa esa zona, lo cual permite estudiar el funcionamiento de ese cerebro con la persona consciente y ejecutando funciones, lo cual es una revolución enorme y van a ver ustedes como estudiantes que esto va a cambiar en el futuro de forma tremenda. Bueno, finalmente para terminar les cuento que va a haber una tercera parte en la que se va a analizar los diferentes tipos o zonas de corteza cerebral, que van a ver que esta organización que describimos en 6 capas va a ir variando dependiendo de las funciones. Y eso es también muy interesante desde el punto de vista del funcionamiento de la corteza, de la histología y la citoarquitectura, histoarquitectura, etc. Bueno, este es el final de la segunda parte.